bacterias. Bueno, la tabla de contenidos o lo que vamos a ver el día de hoy son las generalidades, que es qué son las bacterias, qué organismos son, cuáles son sus características, qué es lo que las diferencia de otros seres vivos, etcétera. También luego vamos a observar o vamos a estudiar lo que es la clasificación de las bacterias. Las bacterias en sí van a ser clasificadas de mil y un maneras, chicos. Recuerden eso siempre. Van a ser clasificadas de diferentes maneras, pero acá nosotros vamos a ver las principales, ¿no? Que son según la pared celular, según la forma o la morfología, según la disposición y el número de los flagelos y otras más. Aparte, un momento, me están escribiendo, me parece. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ok, bueno. Como tercer apartado tenemos algunos conceptos importantes que seguro ya lo han visto en su clase teórica del viernes, que son los lipopolisacáridos, que son los sistemas de secreción, para qué nos sirven, qué son los sideróforos, plásmidos, los mecanismos de transferencia genética bacteriana también, que es una fija del examen. Siempre es fija. Y finalmente un adelanto, ¿no? De lo que vamos a ver a partir de la tercera semana, que ya les expliqué en la asesoría cero, que son métodos de estudio, pero igual les voy a reiterar eso el día de hoy con esta clase. Así que empecemos hablando de las bacterias. Ya que ustedes han visto la clase teórica o han asistido a esta clase, ustedes pueden responderme lo siguiente. ¿Qué son las bacterias? ¿Son organismos qué? Vamos a ponerle dos opciones. ¿Eucariotas o procariotas? ¿Qué me dicen? ¿Cuál de los dos es? ¿Cómo puedo ver el chat? Ay, sí, están escribiendo. Qué chévere. Sí, son procariotas, chicos. Yay, yo feliz. Yo estoy feliz de que participen. Son organismos procariotas. ¿Y por qué? Porque no van a poseer ciertos componentes que sí presentan las eucariotas. ¿Y cuáles son? La membrana nuclear, las mitocondrias, y vamos a ver más adelante que los seres o procariotas sí van a tener mitocondrias, pero con otro nombre. O sea, van a ser, van a tener estructuras o van a poseer los seres procariotas estructuras que van a tener la misma función que, que las mitocondrias, ¿no? Que es lo que es generar energía o ATP. ATP síntesis. Luego vamos a ver que los seres procariotas no van a tener aparato de Golgi ni retículo endoplasmático. Y se van a caracterizar ¿por qué? Porque los seres procariotas van a presentar lo que es el pili o el pelito, que le va a conferir a la bacteria ¿qué cosa? Le va a conferir una forma y estructura a la bacteria. Aparte vamos a ver la cápsula a la cual eh, pues también le va a brindar lo que es una estructura. Y el pili, se me había olvidado mencionarles que el pili pues le brinda esa movilidad. Movilidad y adhesión y tiene una función sexual. Ya, listo. El pili o el pelito entonces va a tener lo que es la función de la movilidad. No es tanto como el flagelo, pero movilidad, adhesión. ¿Pero adhesión a qué? Adhesión a bacterias, bueno, perdón, a células que son dianas, target o blanco. De seguro han escuchado en su clase teórica ya que el doctor menciona esas células, ¿no? Pueden ser bueno, te pueden tener diferentes nombres, pero son lo mismo, que son las células dianas, target o blanco, que son esas células a las que quiere llegar la bacteria, es decir, son la meta de la bacteria. ¿Y por qué? Porque esas células van a tener lo que son los componentes necesarios para el desarrollo de la bacteria, Es decir, van a permitir que la bacteria prolifere y se mantenga viva dentro del hospedero.
Luego, bueno, teníamos en la cápsula que le brindaba lo que es esa estructura, esa forma a la bacteria. La pared celular que le confería protección. Y aparte, un dato importante, uno de los más importantes de esta clase es que la pared celular va a estar compuesta principalmente de peptidoglucano, también denominado como mureína. Este peptidoglucano mureína va a ser muy importante para la bacteria. ¿Por qué? Porque a través de este componente podríamos nosotros diferenciar o clasificar a la bacteria en tres, según su tinción, ¿no? En gram positivo, en gram negativo y en ácido alcohol resistente. De por ya les digo que el ácido alcohol resistente, porque les voy a preguntar más adelante, pues va a estar compuesto principalmente por el ácido micólico. Y sus dos representantes, ¿cuáles van a ser? Mycobacterium tuberculosis, y Mycobacterium leprae. Listo. Uy, ¿qué pasó? Ya. Luego tenemos al cromosoma de la bacteria que va a ser único, circular y enrollado. Aparte de esto, tenemos que saber nosotros que el genoma de la bacteria como tal, pues, bueno, es ADN y ARN. Es decir, tiene dos genomas la bacteria. A diferencia del virus, que lo vamos a ver en un ratito, que solamente va a tener un solo genoma. Es decir, o solamente tiene ADN o solo ARN. Obviamente van a haber excepciones a esta regla, pero generalmente o en su mayoría pues van a ser solamente, bueno, van a presentar un solo genoma. En cambio, las bacterias van a presentar estos dos. Tengan eso en cuenta. Luego vamos a ver que hay plásmidos en la bacteria, que son esos pequeños elementos genéticos que le van a poder conferir a la bacteria, ¿qué cosa? La resistencia antibacteriana. Antibacteriana. Obviamente que no todos los plásmidos van a conferirle esta resistencia a las bacterias, porque imagínense, si todos los plásmidos le confieren esa característica a la bacteria, pues esta bacteria o las bacterias en general, pues serían inmunes a todos los antibacterianos, a todos los fármacos que hay en el mundo. Pero los plásmidos se van a regir a través de lo que es la variabilidad genética. Y dependiendo de la herencia y un montón de factores genéticos, pues las bacterias van a ser resistentes o no a esos fármacos. Luego tenemos a los ribosomas, que en el caso de las bacterias son 70S, que van a permitir la síntesis de proteínas. Esto de 70S simplemente es el tamaño, chicos, para que no se hagan bola, para que no se les dificulte el aprendizaje en sí. Eso solamente quiere decir lo que es el tamaño. Los seres eucariotas también tienen ribosomas, pero son de otro tamaño. Me parece que era 80S. No recuerdo muy bien, por eso no lo pongo. Y finalmente tenemos lo que es los flagelos que le conferían a la bacteria la movilidad. Ahora, vamos a borrar, no vamos a borrar, vamos a marcar esto. Vamos a marcar el pili, la cápsula y los flagelos. Si se dan cuenta, los tres están de negrito, ¿no? Pero aparte los marqué. ¿Y por qué? Pues porque estos tres pueden estar presentes o no en las bacterias. ¿A qué me refiero con esto? Pues puede que algunas bacterias no presenten pili, pero sí presenten cápsula, o puede que no presenten cápsula, pero sí flagelos, y así. Es decir, en resumen, estos tres componentes, ya sea el pili, la cápsula o los flagelos, pueden variar según la bacteria que estemos estudiando en ese entonces. Entonces, ya habiendo hablado qué son las bacterias, las generalidades como tal de estas, qué grupos son, cuáles son sus características principales, y si no tienen alguna duda o consulta, pues estaríamos pasando a lo que es la clasificación. La clasificación de las bacterias, como les había dicho, son bastantes, o sea, hay un montón de maneras de clasificarlas, pero vamos a ver el día de hoy las tres principales. Bueno, voy a poner cuatro como una extra, ¿no? Pero en sí son tres. Vamos a poner la plumita. Ya, listo. Sufro con esto. Entonces, en la clasificación podemos observar que se puede clasificar según la tinción,
ya sea gram negativa, gram positiva o ácido alcoholresistente. Según la morfología, podemos observar que puede estar dividido en cocos, bacilos o espirales. Me parece que no le subí la PPT. A ver, un momento. Por esos problemas que tuve, literalmente no tuve tiempo de subir el PPT. A ver, un toque, un toque, un toque. Lo subo rápido. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué hablo mucho? Listo. Les voy a pasar también lo de virus y hongos, por si se me olvida. Se me olvidó por el tema de los problemas, chicos, perdónenme. No va a volver a pasar. Y solamente se los paso por WhatsApp porque es la manera más rápida. Luego ya lo voy a subir a lo que es Microsoft Teams, así que no se preocupen por ello. Eh, ya bueno, X. Eh, bueno, les comentaba, la morfología de las bacterias puede ser cocos, bacilos o espirales. eh, y según la distribución y el número de flagelos también lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que también hay una mnemotecnia para que puedan aprender ello fácilmente. Así que empezamos hablando de la clasificación según su tinción. Las bacterias se pueden clasificar según su tinción, empezando por ser gram positivas. Ya. Las bacterias gram positivas se van a teñir de un color púrpura o morado. Y para esto les tengo una mnemotecnia, para que nunca se les olvide esto. Púrpura, o la P de púrpura, lo van a asociar con la P de qué? De positivo, gram positivo. Y la M de morado lo van a asociar con más, que es positivo también. Son dos maneras de que puedan recordar que las bacterias gram positivas se van a teñir de un color púrpura o morado. Ahora, ya habiendo aclarado el tema de la tinción, pues vamos a pasar a lo que es la estructura. Las bacterias gram positivas se van a diferenciar de las demás. ¿Por qué? Porque van a tener una mayor cantidad de ¿qué? De mureína o peptidoglucano. Es lo mismo, chicos. Recuerden, más de gram positiva con más de mayor cantidad de mureína. Y aparte de esto, pues vamos a ver en una imagen macro que es a lo que me refiero. Acá podemos observar a la membrana plasmática o la membrana celular, ¿no? De la bacteria. Bueno, sería membrana bacteria. Bueno, la membrana plasmática de la bacteria. Listo. Sobre esta membrana plasmática tenemos acá todo el peptidoglucano. Y este peptidoglucano va a estar compuesto por dos componentes principales. Tenemos acá el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico. Si observan bien, el ácido teicoico no se une o no está afín a quién, a la membrana plasmática, es decir, no está unido a esta membrana. Es decir, está fuera de la membrana. Y esa F de fuera, ustedes lo van a asociar con la F de qué? De los factores de virulencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el ácido dicoico va a estar relacionado con la síntesis de los factores de virulencia de las bacterias. ¿Y qué son los factores de virulencia, chicos? Los factores de virulencia son las herramientas que poseen las bacterias o el microorganismo en sí para poder prosperar y desarrollarse dentro del hospedero. Aparte, nosotros tenemos lo que es el ácido lipoteicoico. Vamos a cambiar de color. Ese ácido lipoteicoico, pues le va a permitir a la bacteria, ¿cómo decirlo? Le va a permitir activar la respuesta. Vamos a poner otro nombre, vamos a poner todo completo porque ya puedo escribirlo normal. Ya. Le va a permitir activar la respuesta inmune. ¿Pero cuál respuesta? La innata, chicos. Recuerden que la respuesta inmune se divide en dos, la innata y la adquirida. La innata es como la primera respuesta o el primer golpe que da el sistema inmune. Y la adquirida es aquella de memoria, ¿no? Aquella que a través de ciertas infecciones, a través de
ciertos ataques hacia el sistema inmune, pues este ya va a estar preparado para una segunda venida o una segunda pelea. Entonces, ya habiendo hablado de la estructura y las generalidades de las gram positivas, pues vamos a hablar de lo que es las reglas. Acá hay una regla bien curiosa para las gram negativas, digo las positivas. Regla. La regla es que en sí todos los cocos son gram positivos. Ahora, ¿por qué le digo regla? Porque las reglas tienen excepciones. Hay excepciones. ¿Y cuál es la excepción de esta regla de que todos los cocos sean gram positivos? Pues Nemo. ¿Y qué es Nemo? Ne de Neisseria y Mo de Moraxella. Listo. Y a la imagen derecha ustedes pueden observar una vista micro de lo que es las bacterias gram positivas. Por ejemplo, pueden observar que esta pequeña línea roja es la membrana, no, acá está, ¿no? Esta pequeña línea roja es la membrana plasmática. Y toda esta zona de color mostaza marrón es el péptido glucano. El péptido glucano o la mureína. Ya. Y bueno, no olviden que entre el péptido glucano y la membrana plasmática está el espacio periplásmico, ¿no? Este espacio es un medio acuoso donde hay proteínas, enzimas, etcétera, que va a tener una mayor repercusión en la siguiente categoría, que son los gram negativos. Ahora, antes de pasar a los gram negativos, quiero indicarles qué es en sí el péptido glucano de la mureína, porque he estado repitiéndolo constantemente, ¿no? A lo largo de estas diapositivas. Entonces, el péptido glucano o la mureína va a ser un conjunto de polímeros de glucano que entre cada uno de estos polímeros, bueno, de estas moléculas de glucano, pues van a haber dos ácidos. Primero tenemos el ácido acetilmurámico y el segundo es el bueno, el N-acetilglucosamina. Claro, el ácido N-acetilglucosamina. Estos dos van a ir intercambiándose entre sí, es decir, primero empieza el ácido N-acetilmurámico, luego el ácido N-acetilglucosamina y así. Y así van a ir intercambiándose a lo largo de la cadena o a lo largo de los polímeros de glucano. Lo que sí quiero que recuerden también es que en un extremo del ácido N-acetilmurámico tenemos lo que es una cadenita, que son estas bolitas. ¿Y qué son esas bolitas? Son péptidos, es decir, una cadena de péptidos. Y esta cadena de péptidos, junto con la otra cadena de péptidos subyacente, pues van a estar unidos por el puente de ¿qué? De pentaglicina. Puede que le pregunten esto en su pasito o en alguna pregunta que le hagan en su primer seminario, que lo van a tener uno de estos días. Así que anótenlo, por favor, porque es importante saber la estructura de este peptidoglucano tan importante dentro de la estructura de la bacteria. Así que ya habiendo hablado de peptidoglucano, pues podemos pasar ahora sí a lo que son las gram negativas. Si no tuvieran alguna duda, consulta, claro está. Ya. Las bacterias gram negativas, a diferencia de las gram positivas, se van a teñir de un color rojizo. Y como bien su nombre dice, negativas, ¿qué quiere decir? Que van a tener una menor cantidad de mureína. ¿De mureína o peptidoglucano? Peptidoglucano. ¿Y por qué? Bueno, porque como van a tener una menor cantidad de peptidoglucano, pues van a tener más espacio para poder abarcar otros componentes. ¿Y cuál es el componente principal o la estructura principal de las bacterias gram negativas? Va a ser la membrana externa. Esta membrana externa que va a estar sobre el espacio periplásmico y sobre este peptidoglucano, pues va a estar compuesta por sistemas de secreción que les había indicado que eran esos, bueno, les había indicado en la tabla de contenidos, ¿no? Que íbamos a explicarlos, pero para ir adelantándoles, es un conjunto de anillos
que van a segregar los factores de virulencia desde la bacteria hacia la célula target, diana o blanco. Luego tenemos a los lipopolisacáridos, que los vamos a ver más adelante, las porinas y las cadenas, bueno, esas son cadenas de lipopolisacáridos, así que no pasa nada. Pero en sí vamos a tener porinas, lipopolisacáridos, sistema de secreción, proteínas integrales, etc. Ahora bien, esta membrana externa es como lo característico de estas gram negativas. Pero aparte vamos a observar el espacio periplásmico, ¿no? Ese espacio que les había mencionado que es un medio acuoso que va a estar compuesto por proteínas, enzimas, etcétera. Pero aparte de esto, en el caso de las gram negativas, pues va a estar compuesto también por el peptidoglucano, porque este peptidoglucano, por ser tan delgado, puede caber dentro de este espacio, que está por encima de la membrana plasmática de la bacteria, pero por debajo de la membrana externa de dicha bacteria gram negativa. Ahora bien, viéndolo de manera microscópica o a través del microscopio, pues podemos observar que esta franja rojita es la membrana plasmática, esta franja delgada marrón es el peptidoglucano y esta franjecita como mostaza es la membrana externa. Ahora, acá también hay una regla, la cual es que todos los bacilos son gram negativos. Ahí está. Todos los bacilos son gram negativos. ¿Y cuáles son las excepciones? Porque ustedes ya saben, ¿no? Que las reglas tienen excepciones. Baclo, toma, licor. Va de bacillus, clo de clostridium, toma, no tiene nada, li de listeria y co de corinebacterium. Si no me creen, pues por eso también he colocado estas tablitas de acá para que puedan corroborar estos datos. Recuerden, Bacillum, Clostridium, perdón, Listeria y Corinebacterium. Pasemos entonces a las gram positivas y encontremos estos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos Bacillus, check, Clode Clostridium, check, toma Li de Listeria, check, y Cori de Corinebacterium. Esas son las excepciones, ¿no? De la regla de que todos los bacilos son gram negativos. Y también, de paso, vamos a corroborar esto de Neisseria y Moraxella, que son gram negativos, aquí en las tablas de los gram negativos, que son estos, Neisseria y Moraxella, justo los dos primeros. Así que es, es cierto lo de las reglas. Esto justo me lo enseñó, bueno, mi docente en ese entonces de micro en ese ciclo. Pero acá, aparte de esta regla, pues vamos a observar una ley. Y una ley que es una norma que no va a tener excepciones. Y la ley es que todos los espirilos van a ser gram negativos. Bueno, espirilos, todas las espirales en sí, espirales, van a ser gram negativos. Mm, bueno, el dato curioso. Acá hay un dato curioso, chicos. Si se pueden percatar, acá hay como una invaginación, ¿no? ¿Qué creen que sea esta invaginación? Esta va a ser el mesosoma. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. Nunca he escuchado esa palabra. Quizás no. Pues el mesosoma, chicos, es ese reemplazo de la mitocondria. Recuerdan que les había mencionado al inicio que los seres procariotas no van a poseer mitocondrias, pero van a tener una estructura que se asemeja a estas, teniendo la misma función. Pues esta estructura era el mesosoma. Anótenlo por si acaso. El mesosoma, al igual que la mitocondria, pues va a realizar lo que es eh, la síntesis de energía, es decir, de ATP, y específicamente va a realizar lo que es la cadena transportadora de electrones.
Ustedes van a ver más adelante en Bioca, o ya lo están viendo de seguro, que para poder generar la energía o el ATP, que es la moneda energética del ser vivo, del ser humano, pues tiene que pasar por varias etapas, por varias fases. Y una de estas fases, que es casi la última ya, es la cadena transportadora de electrones. Por si acaso lo digo. Em, ya. Ahora, les había mencionado que uno de los componentes, ¿de qué? De el- la membrana externa, pues va a ser el lipopolisacárido o lipooligosacárido. Una de los dos, es lo mismo. Y ese lipoligosacárido o lipopolisacárido va a estar dividido en tres. En el lípido A, el núcleo polisacárido y el antígeno O. Vamos a ver cada uno detenidamente. El lípido A, como pueden observar acá, es la parte más interna del lipopolisacárido. Y este va a ser una endotoxina. ¿Qué es una endotoxina? Pues que es una toxina que al ingresar al hospedero puede llegar a generar eh, una respuesta inmune elevada. ¿Cómo así? El lípido A en muy pequeñas cantidades, cuando ingresa al hospedero, dependiendo de su respuesta inmune, de la respuesta inmune de este, pues puede que incluso llegue a generar en pocas cantidades, perdón, fiebre, mareos, síntomas de inflamación, etcétera. Luego tenemos acá el núcleo polisacárido que no es muy relevante. Se los pongo acá también, no es muy relevante, no tiene muchas funciones. O bueno, no tan icónicas, no tan importantes como el lípido A y el antígeno, que el antígeno, como pueden observar acá, es la parte más externa del lipopolisacárido. Y este antígeno se va a encargar de qué cosa? De los serogrupos. Es decir, se va a encargar de sintetizar o generar estos serogrupos, los cuales son bacterias, son microorganismos que van a tener el mismo grupo, el mismo género, pero van a tener diferente antígeno. Diferente antígeno. Y a ver, qué me olvido. Los tres, ya está, ya, todo bien. Ya. Ya habiendo pasado los lipopolisacáridos y también lo que es el beta-glucano, la moreína, pues vamos a hablar ahora de los sistemas de secreción, que también forma parte de ¿qué? De la membrana externa. Los sistemas de secreción, como les había dicho ya, eran este conjunto de ¿qué? De anillos. ¿Y cuál era el fin de este conjunto de anillos? Segregar, claro, segregar factores de virulencia, los cuales estas herramientas, ¿no? Que permitía a la bacteria poder desarrollarse, poder prevalecer dentro del hospedero. Ahora bien, dentro de todos estos sistemas de secreción, el más importante y el que está presente en casi todos los microorganismos, pues es el sistema de secreción tipo 3. Ahora, aparte también hay inyectosomas, que es una subclase de sistemas de secreción, digámosle así, que son esos sistemas de secreción que van directamente desde la célula hacia el, bueno, desde la bacteria ay, perdón, hacia la célula target. Y dentro de estos sistemas de secreción, ¿cuáles serían inyectosomas? Pues el tipo 1, el tipo 3, el tipo 4 y esos tres nada más. Porque el tipo 2 es como casi un inyectosoma, pero es por partes. Y el tipo 5 ni qué hablar, ¿no? Él trabaja mediante vías de transducción de señales. Ya. Ahora, pasando a lo que es la clasificación según la tinción, pues vamos a ver un poquito de la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver en su clase de práctica? Así les voy adelantando un poco qué van a hacer. Nosotros acá tenemos las gram positivas y las gram negativas. Ok, sabemos que se van a teñir cada una de diferente color, pero ¿cómo vamos a realizar esta tinción en la práctica, en el laboratorio? Primero, pues vamos a utilizar un colorante. En el caso de las gram positivas y las gram negativas, primero está la cristal violeta, en donde las gram positivas, por esa cantidad excesiva, esa gran cantidad de mureína o peptidoglucano, pues toda esa mureína va a fijar de manera fácil a este cristal violeta y se va a teñir ese color morado.
Las gram negativas también se van a teñir de este color morado, pero no tan intensamente como las gram positivas. Ahora, ¿cómo se va a fijar esto? A través de una solución yodada. Pongámosle fijador. Luego de haber fijado este colorante o este mordiente, pues se va a tener que decolorar. ¿Por qué se decoloraría? Pues para poder identificar cuáles son gram positivas y gram negativas. Si luego del decolorante la bacteria o el microorganismo sigue estando teñido de morado o de púrpura, es porque sí es efectivamente gram positiva. Pero si este microorganismo, luego de este decolorante, que puede ser alcohol o acetona, pues se vuelve a su color original, se destiñe entre comillas, pues podemos decir que no es gran positiva. No es gran positiva. Ahora, para poder identificar si es gran negativa o no, los microorganismos que se han decolorado luego de em, luego de haberle colocado alcohol o acetona al microorganismo, pues nosotros colocamos o aplicamos lo que es el rofosafranina, que es otro colorante, y si es que el microorganismo se tiñe de este color rojizo, podemos decir que sí es gran negativa. Y así, nosotros en la práctica podemos identificar qué bacterias o qué microorganismos son gram positivas y cuáles son gram positivas. Va. Acá les dejé un cuadro esquema de lecturio que diferencia, ¿no?, las bacterias gram positivas con las gram negativas. Pero en resumen, pues las gram positivas van a tener una gran cantidad de ¿qué? De peptidoglucano. En cambio, las gram negativas van a tener una pequeña cantidad de este, el cual va a estar dentro del espacio periplásmico, que aparte de este peptidoglucano, en el caso de las gram negativas, va a estar compuesto por enzimas y otras proteínas. Luego acá tenemos lo que es la membrana plasmática. Y en el caso de las gram negativas, tenemos acá una membrana externa, que está compuesta de porinas, lipopolisacáridos, compuestos por tres componentes que son el antígeno, el núcleo polisacárido y el lípido A. Este lípido A es el más importante de los tres. Es una preguntita de pasito, me parece. ¿Y por qué? Porque está teniendo la función de ¿qué? De una endotoxina. Y bueno, en el caso de las gram positivas tenemos al ácido teicoico y al lipoteicoico. A modo de resumen. Va. Bueno, acá finalmente, aparte de las gram positivas y las gram negativas, les había mencionado que también había otra clasificación, que era las bacterias ácido alcohol resistentes. Estas bacterias les había mencionado que presentaban, aparte de la mureína, eh, en su membrana plasmática. ¿Qué es lo que los caracterizaba? ¿Los leo o los escucho? Sí, me han escuchado, claro. Bueno, yo les digo, no se preocupen. Las bacterias ácido alcoholresistentes están caracterizadas ¿por qué? Por presentar el ácido micólico. Ya. Este ácido micólico, que lo pueden observar acá, acá estaba la respuesta, chicos. Se pasa. Mentira. Pues también les había mencionado que este grupo que presenta el ácido micólico como estructura bandera o estrella o patognomónica, pues va a ser representado por dos grandes microorganismos, que son Mycobacterium tuberculosis, que, bueno, una infección por este puede llegar a generar la tuberculosis, y Mycobacterium leprae, que genera la lepra. También está Mycobacterium avium y Nocardia, pero los dos principales son estos. Y así les dice su doctor también. Ahora bien, hablando de la práctica, pues primero vamos a fijar el colorante, el cual es fucsina,
Y los dos, ya sean los dos microorganismos, ya sean ácido alcohol resistente positivo o ácido alcohol resistente negativo, se van a teñir de un color rosado o rojo. Luego se va a decolorar, ¿para qué? Para poder diferenciar cuál sí es o cuál no es ácido alcohol resistente. Y se decolora a través de la aplicación de alcohol. Si es ácido alcohol resistente positivo, no se va a decolorar. Y para poder diferenciar a los ácidos alcohol resistentes positivos de los negativos, se utiliza un colorante de contraste, el cual es el azul de metileno, el cual, pues, el microorganismo se tiñe de ese último colorante si es que es ácido alcohol resistente negativo. Algo rápido, chicos, no es tan difícil, me parece. Bueno, pasamos ahora a lo que es la morfología. Las bacterias se pueden teñir teñir, he volado. Se pueden clasificar según la morfología o según su forma. Primero tenemos al coco. Justo ayer tomé agua de coco, curiosamente. El coco puede dividirse en tres. Diplococo, bueno, principalmente, ¿no? Diplococo, aquellos cocos que están en fila, que son los estreptococos, y aquellos cocos que están en forma de racimo de uvas, ¿no? Que son los estafilococos. Ahora bien, aparte de los cocos tenemos a los bacilos. Estos bacilos, a diferencia de los cocos que, como pueden observar acá, es por eso que no lo dije, tienen una forma circular o redonda, pues tenemos a los bacilos que tienen una forma más alargada y delgada. Estos bacilos se van a subclasificar principalmente en cocobacilos. Y finalmente tenemos a lo que son los espirales, que se dividen en vibrios, espirilos y espiroquetas. Ya. Los espirilos, como pueden observar acá, son menos largos y menos compactos. En cambio, las espiroquetas son más largas y más compactas. Ahora, he colocado más clasificaciones morfológicas, pero la principal va a ser lo que les puse ahorita, ¿no? Que los cocos se dividen en tres, los bacilos en uno y los espirales en tres también. Eso más que nada lo colocan en su teoría o en su libro, me parece, solamente para que sepan que existen. Pero los principales son los que les he mencionado ahorita. Bueno, y empezando la última clasificación, tenemos acá los flagelos, que pueden ser variables, ¿no? Dependiendo de la bacteria, pueden variar según su distribución, o también según su número, forma no, número. Entonces, acá les puse que que las bacterias, según la distribución y el número de los flagelos, pueden dividirse en dos: polares y perítlicas. Polares, ¿por qué? Porque van a estar en uno de los lados, es decir, en uno de los polos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que el mundo se rige en un polo norte y el polo sur. Algo así pasa con las bacterias. Se rigen en dos polos, el derecho o el izquierdo. Así que dependiendo de dónde va a estar el flagelo o los flagelos, pues se va a dividir las bacterias en polares o perítlicas. Entonces, en polares tenemos a que hay bacterias con un solo flagelo o pueden haber bacterias con varios flagelos. Si la bacteria solamente tiene un flagelo, pues se le va a decir que es monotrica. Mono de uno, trica de flagelo, pues, ¿no? Y esta bacteria monotrica, ¿qué significa? Pues que solamente va a tener un flagelo, ya sea a la derecha o a la izquierda. Bueno, vamos a poner uno nomás. Flagelo a la izquierda. Ahora, si la bacteria tiene varios flagelos en uno de los lados, ya sea el derecho o el izquierdo, va a ser lofotrica. Y si la bacteria tiene varios flagelos en ambos lados o en ambos polos, pues diremos que es anfitrica. Pero ¿qué sucede si es que la bacteria tiene flagelos en toda la superficie de su membrana plasmática, como esta? Pues podríamos decir que la bacteria es peritrica. Ahora, una pregunta. Si la bacteria no posee flagelos, ¿cómo se llamaría?
Pues la respuesta es que se va a llamar átrica. A significa sí, por si acaso. Entonces, habiendo explicado lo que es la clasificación según la distribución y el número de los flagelos, podríamos pasar a lo que es la memotecnia que les había mencionado antes. La memotecnia es que hay un mono lobo en el anfiteatro perítrico. Ese es el mono lobo. Mono lobo. Lofio. Entonces, ¿cómo voy a asociar esto? Vamos a marcarlo. Mono de monotrica. Lobo de lofotrica. Cambian la B por la F. Anfi de anfiteatro de anfitrica. Y finalmente estaba peritrico. Ay, no, qué feo color. Perdón, chicos. Me chispotea. Vamos a poner amarillo. Peritrico de peritrica, que eran esos flagelos que están sobre toda la superficie de la membrana plasmática de la bacteria. Así que recuerden esa hemotecnia, recuerden ese cuadrito porque los tres primeros son polares y el último es peritrico. Así que ya habiendo hablado de la clasificación, uy, no, momento, les había mencionado que les iba a dar una extra. La extra bueno, siempre lo decía en mi clase introductoria, pero como no la hemos hecho, vamos a decirla acá, que es la clasificación según el crecimiento. Las bacterias pueden clasificarse por su crecimiento por tres maneras: aerobias, anaerobias y aerobias o anaerobias facultativas. Facultativa. Aerobias, ¿por qué? Porque van a requerir de oxígeno para poder prevalecer o crecer dentro del hábitat del hospedero. Anaerobias porque no requieren, no necesitan de oxígeno para poder sobrevivir. Y aerobias o anaerobias facultativas, ¿por qué? Porque no les importa si hay oxígeno o no en el ambiente. Ellas van a seguir, ¿no? Creciendo, sin importarles si hay oxígeno o no alrededor de ellas. No les importa. Ya. Esta imagen también la saqué de Lecturio y es más que nada un esquema general para que puedan ver cómo se clasifican las bacterias según gram positivas, gram negativas, si son aerobias o anaeróbicas o anaerobias. Y acá están todas las bacterias, ¿no? También lo puse porque me puse a pensar en aquellas personas que no les gustaría hacer esas tablitas o esos cuadros que les había mencionado en la asesoría cero. Y es normal, ¿no? Quizás hay gente que no les gusta hacer tablitas, no les gusta hacer memotecnias, que les gusta hacer cosas más ordenadas, más esquemáticas, más, no sé, se les da mejor aprender cosas a través de mapas mentales o esquemas. Así que a través de este esquema, ustedes pueden clasificar las gram positivas en tres diferentes grupos y subclasificar cada grupo teniendo como ejemplos a las bacterias que vamos a ver durante el ciclo, ¿no? La gran mayoría vamos a ver durante el ciclo, a lo largo del ciclo, pero hay algunas que no, como por ejemplo Cutibacterium, tampoco vamos a ver, no sé si, Bovis, tampoco, Nocardia, ni Actinomyces, no. La gran mayoría sí vamos a ver, pero hay unas que no. Así que esto ténganlo como un recordatorio, ténganlo como un screenshot, ¿no? Que, no sé, cuando vayan a ver Listeria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes ya saben que Listeria va a ser una bacteria aeróbica, que es un bacilo, gram positivo. Y sí, es un esquema general. Ahora bien, los conceptos. Un momento, voy a tomar agua. No se burlen del video, lo compré con mucho esfuerzo. Ya, los sideróforos son un amigo, no, un compañero suyo, me preguntó justo sobre estos conceptos claves, ¿no? Que le está dando el doctor. Y me indicó incluso que el doctor como que se iba de un momento a otro a hablar de cosas específicas, es decir, no sé, hablaba de sideróforos, del concepto y todo eso, pero luego hablaba de los sideróforos, no sé, de Klebsiella pneumoniae, que es esta imagen, ¿no? Esta imagen es sacada de la propia teoría.
Decía que cree que, no sé, Klebsiella pneumoniae tiene ciertos hidróforos que son tal, 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 de nombre tal, 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 con genes tal, 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 que Klebsiella hace esto, que Klebsiella hace lo otro, etcétera. Es decir, se iba por las ramas el doctor, en otras palabras. Aquí yo solamente quiero que recuerde que estas dos primeras clases son introductorias, es decir, son clases generales para que ustedes entiendan los conceptos clave que vamos a manejar a lo largo del ciclo y para que comprendan cuáles son los cuatro grandes grupos de microorganismos que hay en el mundo, hablados por la ciencia. Acá tenemos a las bacterias, también tenemos a los virus, tenemos a los hongos y tenemos a los parásitos. De estos cuatro, estos tres primeros los vamos a ver en micro. Y el último lo van a ver en parasitología, otro curso, que no me meto, no me gusta mucho. Pero es bonito, es bonito. Así que ya habiendo mencionado y aclarado esto del doctor, porque sí recuerdo haber escuchado esas diapositivas y sí como que se iba por las ramas, pero es porque siento que sabe mucho por la experiencia que tiene. Pero acá nosotros nos vamos a enfocar en qué? En los conceptos clave. Entonces, los sideróforos son moléculas o estructuras que van a captar o capturar el hierro. El hierro que va a estar circundante a la bacteria, ¿no? Acá está la bacteria y acá alrededor hay hierro. Hierro, hierro por todas partes. Y es el férrico o el ferroso, no importa. ¿Y para qué existen estas moléculas o estas estructuras? Pues para poder facilitar el transporte de este hierro extrabacteriano al interior de esta bacteria. Ahora, ¿por qué la bacteria necesitaría de hierro? ¿Cuál es la importancia de este para la bacteria? Pues el hierro nos ayuda o les ayuda a las bacterias a sintetizar proteínas. También ayuda a la síntesis de pirimidinas y aminoácidos, que bueno, forman parte, ¿no? de las proteínas. También el hierro forma parte del ciclo de los ácidos carboxílicos y el hierro también forma parte de la cadena de transporte de electrones, es decir, que le va a ayudar a quién? Al mesosoma, que realiza esta función. Recuerden eso. Luego tenemos aquí al plásmido o a los replicones. El plásmido, como les había mencionado, eran esos pequeños elementos genéticos, bueno, eran pequeños elementos genéticos bueno, que tenían una forma circular y enrollada. Ya. Ahora, estos plásmidos, como les indiqué, son independientes al genoma bacteriano bueno, que es ADN y ARN. Y lo más importante es que le podía conferir a la bacteria la resistencia antibacteriana. Ahora, yo les mencioné que no todas las bacterias van a tener esta resistencia porque esta característica va a ser delimitada o va a ser dada por medio de la variabilidad genética. Variabilidad genética. ¿Qué es esto? Pues simplemente es un conjunto de mutaciones a lo largo de cada herencia de bacterias en este caso, en donde algunas sí van a tener bueno, esta resistencia antibacteriana que está representada por esta franja roja y algunas no. Y así estas que no tienen no van a poder heredar esta característica, pero aquellas que sí presentan el genoma para la resistencia bacteriana o el gen para la resistencia bacteriana, pues va a heredar esta a algunas de sus células hijas y así eh, a lo largo de las generaciones de las bacterias. Y bueno, acá les coloqué esto porque creo que estaba en la teoría, pero los episomas van a ser plásmidos que ya están integrados al genoma del hospedero. Es decir, son plásmidos o bueno, son genes del plásmido que ya se integran al ADN o al cromosoma como tal del hospedero, en este caso del ser humano. Y finalmente tenemos a los mecanismos de transferencia bacteriana. Creo que me han escrito un momento. Creo. Ah, ah, bueno, me hablaron de otra asesoría. Em, Uy, me han escrito también. ¿Qué pasó?
Ay, ¿qué pasó? Ya, ¿hay una asesoría a las 5? Ya. Con esto acabamos, chicos. Ya luego la segunda clase vamos a reprogramarla en estos días. Porque por el tema de los problemas que hubo en Teams, se alargó bastante esta clase. 2 horas vamos a durar, imagínense. Ahorita termino con mecanismos de transferencia bacteriana. Gracias por decírmelo, gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Ana. Ahora, empezamos por transformación, que es la captación del genoma exógeno. Un ejemplo para que lo aprendan rápido. Acá tenemos estos tres, va a ser la bacteria donadora. Y estos tres son la bacteria aceptora. Entonces, en el caso de la transformación, la donadora por diversos factores se va a alisar, se va a destruir. Y al destruirse, todo lo que está en su interior sale, ¿no? Al medio extrabacteriano. Y acá está la franjita donde está la resistencia antibacteriana, ¿no? Esta franjita, pues, sale, ¿no? Y va a viajar a lo largo del medio extrabacteriano y va a llegar a otra bacteria. Ingresa a la otra bacteria, ingresa al genoma bacteriano de esta bacteria aceptora y esta bacteria aceptora, mm, por el método de transformación, pues va a ser conferida de la característica de la resistencia antibacteriana. Listo. Luego tenemos a la transducción, que es la transferencia del genoma bacteriano por medio de un bacteriófago. Un ejemplo, la bacteria donadora es infectada por el bacteriófago, que es nada más y nada menos que un virus que afecta netamente a las bacterias. Este bacteriófago capta parte del genoma bacteriano que tiene esta resistencia bacteriana. Luego sale esta bacteria donadora, llega a la aceptora y al llegar a la aceptora libera todo su genoma bacteriano, bueno, su genoma viral, junto con el gen de la resistencia bacteriana captado por la bacteria donadora. Y así la bacteria aceptora, pues, es conferida por la característica de la resistencia antibacteriana. Y finalmente tenemos a la conjugación, que es el intercambio pseudosexual entre la célula donante y la aceptora. ¿Qué es esto? Yo les había dicho, para ya acabar, que, ¿dónde está? Ya, que el pili tiene tres funciones, ¿no? De movilidad, de adhesión y sexual. Entonces, esta función sexual va a estar presente acá, en el mecanismo de conjugación. ¿Por qué? Porque el pili va a funcionar como puente. Acá hay un pili. Y este puente va a unir dos bacterias en donde la donadora va a donar, entre comillas, el plásmido con la resistencia bacteriana a la bacteria aceptora a través de un puente que es el pili. Los bacteriófagos, que ya les dije que es ese virus que infecta o afecta a las bacterias. Acá tenemos dos conceptos que espero que lo lea más tarde, igual si tienen dudas o consultas me avisan, que es la infección lítica, que es la replicación que va a terminar en una lisis bacteriana, es decir, que el bacteriófago que ingresa a la bacteria va a llegar a replicarse tanto que esta bacteria va a explotar, generando lo que es este proceso de transformación, ¿no? Un mecanismo de transformación. Y el estado lisogénico es donde el bacteriófago ingresa a la bacteria, pero se va a replicar de manera controlada, es decir, no va a ser una replicación descontrolada como en la infección lítica, sino va a ser controlado. ¿Y por qué? Pues para que no se llegue a generar esta lisis bacteriana y así no se dé una respuesta inmune por parte del hospedero. Y ya, estos son los adelantos que les voy a dar en la segunda clase, que va a ser en estos días. No se preocupen, vamos a reprogramarlo. Y muchas gracias, terminamos a tiempo, sí, a las 5. Justo también yo tenía una asesoría, pero en un rato. Igual ustedes tienen ahorita un acceso. Suerte, perdón por las fallas técnicas, espero que no vuelva a pasar. Les paso el post ahorita y como les dije, tienen hasta las 12 de la medianoche para poder subir sus respuestas. Y eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Chao, chao.